Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con evaporadores de efecto múltiple. Hoy vamos a ver un caso particular, un caso simplificado para el diseño de evaporadores de múltiple efecto. Bien, para aplicar este caso simplificado de evaporadores de múltiple efecto, se consideran las siguientes condiciones. 1. Los efectos del calor sensible son despreciables. Los efectos de calor sensible son despreciables. 2. Cuando la elevación del punto de ebullición es despreciable, o sea, elevación del punto de ebullición 0. Cuando la calefacción de la alimentación también es despreciable. Entonces, para aplicar el método simplificado, en el enunciado del problema nos tendrán que indicar que el efecto del calor sensible es despreciable. Tendrán que indicarnos despreciar los efectos del calor sensible y suponer que no hay elevación del punto de ebullición. Así, cuando no existe elevación del punto de ebullición y cuando la calefacción de la alimentación es despreciable. Entonces, si cumplen estas tres condiciones, podemos aplicar el método simplificado. Y si no se cumplen estas condiciones, debemos aplicar la metodología vista en la clase anterior. El método visto en la clase anterior incluye la elevación en el punto de ebullición, incluye el calor sensible. Entonces, es un tanto más largo el método anterior, pero es parecido al método simplificado, solamente que en el método anterior se deben resolver ecuaciones de balance, de masa, balance de energía, balance de calor por tanteo. En cambio, en este método vamos a ver cuando los efectos del calor sensible, elevación del punto de ebullición despreciable 0, calefacción de la alimentación despreciable, entonces se simplifica. Bien, entonces vamos con el método. La diferencia útil de temperaturas es igual a la temperatura del vapor de calefacción, la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, menos la elevación del punto de ebullición en el primer efecto, elevación del punto de ebullición, segundo efecto, elevación en el punto de ebullición, tercer efecto. Estoy considerando un evaporador múltiple de 3 efectos. Solamente son 3, pueden ser más. Ya pueden ser más, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8 efectos. Pero por fines didácticos solo voy a considerar 3 efectos. Bien, entonces es por eso elevación del punto de ebullición, efecto 1, efecto 2 y efecto 3. La diferencia útil de temperaturas en el sistema de evaporadores es variación de temperatura en el efecto 1, efecto 2 y efecto 3. ¿Está bien? Pero en esta ecuación,
la elevación en el punto de ebullición es despreciable. Esto es lo que dice para un método simplificado, cuando la elevación del punto de ebullición es despreciable. Por tanto, la elevación en el punto de ebullición es 0. Elevación, punto de ebullición 1, 2, 3, 0. Caso particular. Si no indica esto, debo aplicar el método anterior, de la clase anterior. Bueno, en este caso, la elevación del punto de ebullición es 0. Todo este término, entre paréntesis, es 0. Entonces, ¿qué queda? Si todo este término entre paréntesis es 0, queda la diferencia útil, que es la diferencia de temperaturas efecto 1, efecto 2 y efecto 3, es igual a la temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición del agua en el último efecto. En nuestro caso sería el tercer efecto. Temperatura de ebullición del agua en el tercer efecto. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo esto. Estoy simplificando. Estoy despreciando las elevaciones en el punto de ebullición. El método simplificado también tiene que ver con un balance. El primer paso es balance de masa para todo el sistema, determinando la cantidad total de disolvente a evaporar. La alimentación es igual a la solución concentrada que sale del tercer efecto, vapor desprendido en el primero, segundo y tercer efecto. Entonces, la cantidad total de vapor desprendido es igual a la alimentación menos la cantidad de solución concentrada que sale del último efecto. En nuestro caso tenemos 3 efectos. Bien, realizo mi balance de soluto. El soluto no se evapora, soluto que ingresa en la alimentación es igual al soluto que sale del primer efecto, es igual al soluto que sale del segundo efecto y es igual al soluto que sale del último efecto, en nuestro caso el tercer efecto. El soluto no se evapora. Por decir, si fuera el soluto azúcar, el azúcar no se evapora. El azúcar que ingresa al primer efecto es igual al azúcar que sale del último efecto. ¿Qué se evapora? El agua. No se evapora el azúcar. Por tanto, la cantidad de soluto que ingresa es igual a la cantidad de soluto que sale del primero, del segundo y del tercero. Entonces puedo igualar la cantidad de soluto que ingresa al primer efecto con la cantidad de soluto que sale del último efecto. Igual. De esta relación puedo despejar la cantidad de solución concentrada que sale del último efecto. Tengo aquí, este producto es la cantidad de soluto que ingresa al primer efecto sobre la composición de la solución en soluto que sale del tercer efecto. Tengo L3. Entonces tengo L3 ya. F es dato. Entonces realizo la diferencia y tengo la cantidad total de vapor desprendido de la solución en el primer, segundo y tercer efecto. Estoy realizando balance másico, balance de masa. El segundo paso es asumiendo que todos los efectos son iguales, tienen la misma área. Aquí podemos ver que los intercambiadores del evaporador son del mismo tamaño. Entonces tienen el mismo área. Y además, asumiendo que en cada efecto, el flujo de calor
es la misma. Flujo de calor en el primer efecto, coeficiente de diseño, área del primer efecto, área de transferencia de calor y diferencia de temperaturas en el primer efecto. En el segundo efecto, coeficiente global de transferencia de calor, área del segundo efecto por la diferencia de temperaturas. Tercer efecto, coeficiente global de transferencia de calor, área del tercer efecto y diferencia de temperaturas. Entonces, para hallar el área, vamos a asumir que el flujo de calor es el mismo en los tres efectos. Flujo de calor 1 igual a flujo de calor 2 y igual a flujo de calor 3. Flujo de calor 1, 2 y 3 son iguales. Entonces igualamos el flujo de calor 1, que está dado por esta relación, flujo de calor 2 y flujo de calor en el efecto 3. Pero también las áreas de cada efecto son iguales. Entonces, área 1, área 2 y área 3 son iguales. Por tanto, anulamos estas áreas. Se anulan porque son iguales. Entonces, tengo coeficiente de diseño del evaporador 1 por la diferencia de temperatura. Coeficiente de diseño evaporador 2 por diferencia de temperaturas. Coeficiente global de transferencia de calor 3 por la diferencia de temperatura. Muy bien. Esta relación vamos a igualar la primera con la segunda. Entonces tengo, al igualar la primera con la segunda, tengo esto. De esta relación voy a despejar la diferencia de temperaturas en el efecto 2. Entonces, el coeficiente global 2 pasa a dividir multiplicado por la diferencia de temperaturas efecto 1. Luego voy a igualar el primero con el tercero. ¿Está bien? Entonces, al igualar el primero con el tercero, tengo esto. Voy a despejar la diferencia de temperaturas en el efecto 3. Coeficiente global, efecto 1, coeficiente global, efecto 3. Por la diferencia de temperaturas 1. Si ustedes notan aquí en estas ecuaciones, estoy expresando la diferencia de temperaturas en función de la diferencia de temperaturas en el efecto 1. Efecto 1, efecto 1. ¿Para qué? Para realizar la siguiente consideración. Como las elevaciones en el punto de ebullición son 0, la diferencia útil de temperaturas es igual a la temperatura del vapor de calefacción que ingresa al primer efecto menos la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, en nuestro caso en el tercer efecto. Esta diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas efecto 1, efecto 2 y efecto 3. Entonces reemplazo diferencia de temperaturas efecto 1 más diferencia de temperaturas efecto 2. Pero ¿a qué es igual la diferencia de temperaturas efecto 2? Coeficiente de diseño 1, coeficiente de diseño 2 por la diferencia de temperaturas 1. Entonces voy a reemplazar en lugar de delta T2, en esta ecuación reemplazo su equivalente por delta T1. ¿Está bien? Aquí tengo diferencia de temperaturas efecto 3. ¿A qué es igual la diferencia de temperaturas efecto 3? Es igual a esta ecuación. Entonces voy a reemplazar. Si ustedes se fijan, está en función de la diferencia de temperaturas efecto 1. Y también la diferencia en el efecto 2 está en función de la diferencia en el efecto 1. Entonces reemplazo y luego factorizo la diferencia de temperaturas en el efecto 1. ¿Está bien? Bien, ya tengo.
¿Qué quiere hallar? Es la diferencia útil, ya lo tengo. Normalmente la presión en la cámara del último efecto es dato. Con esta presión puedo hallar la temperatura de ebullición del agua en el último efecto. Entonces, aquí, delta útil es dato, porque la temperatura de ebullición del agua en el último efecto lo puedo hallar con la presión en el último efecto de tablas de termodinámica. Entonces, delta T es dato. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que no tengo, los coeficientes de diseño también son datos. Lo que no tengo es la diferencia de temperaturas 1. Despejo. Ahí despejo la diferencia de temperaturas 1. Es igual a la diferencia útil de temperaturas sobre esta relación. Estos son datos. Por tanto, logré hallar la diferencia de temperaturas para el efecto 1. Pero ¿a qué es igual la diferencia de temperaturas en el efecto 1? Es igual a la temperatura del vapor de calefacción que ingresa al primer efecto, esta temperatura de este vapor de calefacción, que ingresa al primer efecto. Entonces, temperatura del vapor menos la temperatura de ebullición de la disolución en el primer efecto. Tengo la temperatura del vapor, delta T lo tengo de esta ecuación. Despejo la temperatura de ebullición de la solución en el primer efecto. Temperatura del vapor menos la diferencia de temperaturas en el primer efecto. La diferencia de temperaturas en el primer efecto lo determino mediante esta ecuación. Ya tengo la diferencia de temperaturas en el primer efecto y además tengo la temperatura de ebullición en el primer efecto. Esta temperatura es igual a la temperatura del vapor que se desprende también. Esta es la temperatura del vapor que sale del efecto 1. Bien, como ya tengo delta T1 de esta ecuación, puedo reemplazar ese valor en esta ecuación, delta T1, ya lo tengo. Entonces, al reemplazar delta T1, obtengo la diferencia de temperaturas efecto 2. Al reemplazar delta T1, obtengo la diferencia de temperaturas efecto 3. Los coeficientes de diseño son conocidos. Delta T1 lo obtuve de esta ecuación. Por tanto, al tener las diferencias de temperaturas en cada efecto, ¿no es cierto? Despejo de esta diferencia de temperaturas, temperatura 1, que es del vapor, que ingresa al segundo efecto, temperatura 2, temperatura de ebullición. Despejo de esta relación la temperatura de ebullición de la solución en el efecto 2. De la misma forma, aquí tengo la elevación, más bien la diferencia de temperaturas en el efecto 3, despejo la temperatura 3. La temperatura 2 ya lo tengo del anterior efecto. T2 menos delta 3, tengo 3. La temperatura de ebullición de la solución en el efecto 3. A estas temperaturas determino el calor latente de vaporización del agua. A la temperatura 1, calor latente. A la temperatura 2, calor latente. A la temperatura 3, calor latente. ¿Está bien? ¿De dónde? De las tablas de propiedades termodinámicas para el vapor de agua. Entonces, a la temperatura 1, calor latente del agua. A la temperatura 2, calor latente del agua. Y a la temperatura 3, calor latente del agua. O sea que en evaporadores se utiliza bastante termodinámica, ¿cierto? Para hallar las entalpías y hallar los calores latentes. ¿Está bien? Perfecto, ya tengo los calores latentes. Bien. Pero ¿a qué es igual el cuarto paso? ¿A qué es igual el flujo de calor?
en el primer efecto es igual al vapor desprendido por su calor latente. En el segundo efecto, vapor desprendido por su calor latente. En el tercer efecto, vapor desprendido por su calor latente. De esta relación voy a despejar la cantidad de vapor. Flujo de calor, calor latente. Vapor que se desprende, efecto 2, flujo de calor, calor latente. Vapor que se desprende en el efecto 3, flujo de calor sobre el calor latente. Voy a sumar miembro a miembro. Vapor 1 más vapor 2 y más vapor 3. ¿Está bien? Miembro a miembro. En el segundo miembro voy a sumar también miembro a miembro. Calor 1 sobre el calor latente, calor 2 sobre el calor latente 2, calor 3 sobre el calor latente 3. Voy a sumar. Pero como el flujo de calor, consideramos que el flujo de calor es el mismo, ¿no es cierto? El flujo de calor. Entonces voy a factorizar el calor, ¿no? Voy a factorizar porque es el mismo. Entonces tendré 1 sobre lambda 1, 1 sobre lambda 2, 1 sobre lambda 3, paréntesis multiplicado por el flujo de calor. ¿Cierto? Entonces aquí sumo los primeros miembros, ¿no es cierto? Y tengo los flujos de calor, pero como los flujos de calor son iguales, voy a llamar Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Q solamente. ¿Está bien? Entonces me queda esta ecuación. Entonces de esta ecuación despejo el flujo de calor. Tengo el vapor sobre las inversas de los calores latentes. ¿Y de dónde haya la suma de los vapores que se desprenden en el primer efecto, efecto 2 y efecto 3? ¿De dónde? Del balance másico. Esto lo vimos al inicio. De este balance. Aquí lo tengo ya. Vapor 1, vapor 2 y vapor 3. Es la alimentación menos la solución concentrada que sale del último. Esto ya lo tengo, esta suma ya lo tengo. Lo hallé mediante balance másico. ¿Está bien? Entonces ya tengo el numerador de esta relación. Y tengo los calores latentes también. Los hallé de las tablas de termodinámica. Por tanto, el flujo de calor ya lo tengo. Entonces, el flujo de calor es el mismo para los tres efectos, ¿no es cierto? Eso lo consideramos aquí. El flujo de calor es el mismo para los tres efectos. Entonces, una vez determinado el flujo de calor, digo que este flujo de calor es igual al calor 1, igual al calor 2 y igual al calor 3. Tengo el calor 1, calor 2 y calor 3. Flujo de calor. Y esta es la ecuación, ¿no es cierto?, de Fourier para la transferencia de calor, efecto 1, efecto 2 y efecto 3. Los coeficientes globales de transferencia de calor U sub D son conocidos. Los delta T1, delta T2 y delta T3 también son conocidos. Lo hallamos, ¿dónde? Aquí, delta T1, ¿no es cierto? Y luego con este delta T1 hallamos delta T sub 2. Con delta T1 hallamos delta T sub 3. Entonces los delta T, las diferencias de temperatura son conocidas. En los flujos de calor, despejo el área. Flujo de calor 1, coeficiente de diseño, diferencia de temperaturas 1. Estoy despejando el área de esta ecuación. Calor 2, coeficiente de diseño, diferencia de temperaturas 2. Estoy despejando el área de calefacción, efecto 3, flujo de calor 3, coeficiente de diseño y diferencia de temperatura. Bien, si todo está bien hasta aquí, todo va bien, al hacer estas operaciones, el área 1, área 2 y área 3 deben ser iguales. Deben ser iguales, porque asumí al inicio que las áreas son iguales. Y estas áreas las debo verificar. ¿Y dónde las verifico? Aquí. Aquí.
Si estas áreas son iguales, entonces quiere decir que el método es el correcto. El método es el correcto. Estoy en los resultados correctos. Y si las áreas fueran diferentes, debo realizar un segundo tanteo. ¿Está bien? Perfecto. A ver, ya, vamos a considerar que las áreas son las mismas. Si las áreas resultan las mismas, ahí concluye. Y si las áreas resultan diferentes, se deberá realizar una nueva distribución de temperaturas y rehacer los balances máxicos para calcular nuevamente las áreas hasta que éstas sean iguales. ¿Sí? Luego puedo hallar la cantidad de vapor necesario que ingresa al primer efecto. Esta cantidad de vapor. Aquí. Esta es la cantidad de vapor de calefacción. De sub cero. ¿Cómo determino? Como ya tengo el flujo de calor es igual al vapor de calefacción por el calor latente de este vapor de calefacción. El calor latente lo determino, ¿no es cierto?, con la presión o con la temperatura de tablas de termodinámica. Entonces, despejo la cantidad de vapor, flujo de calor sobre el calor latente. Tengo la cantidad de vapor. La economía de evaporación es igual, economía de evaporación, a la cantidad total de vapor desprendido, en este caso, en los tres efectos, la suma, sobre el vapor necesario de calefacción. A esto se llama economía de evaporación. Muy bien. Del último efecto sale vapor. Sí, sale vapor. Este vapor. ¿Y dónde va ese vapor del último? A un condensador. Aquí tengo un condensador barométrico. Entonces debo condensar el vapor que sale. Entonces, en forma general, le voy a llamar a este vapor vapor solamente. ¿Ya? Y a su entalpía del vapor. ¿Por qué lo voy a llamar en forma general? Puede tener dos efectos, 3, 4, 5. Entonces voy a llamar vapor solamente. Y su entalpía del vapor, H mayúscula sub B. En los condensadores, esto es un condensador de contacto directo. El agua de enfriamiento se pone en contacto directo con el vapor para condensarlo. El vapor entra al condensador y se condensa al elevarse contra una corriente de agua fría. El condensador se ubica en la parte superior de un tubo largo de descarga. El condensador está a una altura suficiente por encima del punto de descarga del tubo como para que la columna de agua en el interior de este compense de manera sobrada la diferencia de presión entre la presión absoluta baja en el condensador y la atmósfera. De esta manera, el agua se descarga por gravedad a un recipiente sellado en el extremo inferior. Se usa una altura aproximada de 10 metros. El condensador barométrico es barato y ahorrador en cuanto al consumo de agua. El consumo de agua fría se calcula por medio de balance entálpico. Bien, entonces vamos a ver la cantidad de agua fría necesaria para condensar. Aquí tengo el vapor que sale del último efecto. Vapor, temperatura del vapor, la entalpía del vapor. Voy a condensar, estoy aquí, este vapor. Y voy a condensar mediante un condensador barométrico.
Para esto tengo una cortina de agua fría. Entra agua líquida fría. Esto es el flujo máximo del agua fría. La temperatura del agua a la entrada y la entalpía del agua fría a la entrada. Se pone en contacto con el vapor se condensa. ¿Está bien? Y sale por este tubo de descarga, ¿no es cierto? El vapor condensado más el agua fría. Por eso que aquí digo agua caliente. Claro que al entrar el agua fría con el vapor se calienta un poco. Entonces, por eso indico aquí agua caliente. Pero esta agua condensada aquí es igual. Es igual al vapor que se condensó más el agua fría. Más el agua fría. Este es el flujo máximo de agua que sale a una temperatura T y a una entalpía H minúscula. ¿Bien? Bien, entonces de esta forma se condensa. Bien, entonces realizo mi balance de energía en el condensador. Tengo la entrada del vapor. Entonces, vapor por su entalpía. Vapor es su entalpía. Agua. El agua fría por su entalpía de agua fría. Estas son las corrientes que ingresan. Tengo salida. Tengo una sola salida. El agua caliente. Sale agua fría más el vapor que se condensa, pero este vapor ya está en estado líquido. Entonces, esto es el agua total que sale por la base, ya condensado, por su entalpía. Normalmente en los evaporadores, en los condensadores de contacto directo, nos piden hallar la cantidad de agua necesaria para condensar. Entonces, de esta relación realizo operaciones y despejo la cantidad de agua fría. Cantidad de agua fría es igual al vapor que sale del último efecto, la entalpía de ese vapor, menos la entalpía del agua caliente, líquida que sale. Sobre la entalpía del agua, menos la entalpía del agua fría. De esa forma determino la cantidad de agua necesario para condensar el vapor. Aquí indico entalpía del agua fría, entalpía del agua caliente. Entonces, como ustedes ven, en evaporadores se utiliza bastante los conceptos de termodinámica, en este caso como entalpías. ¿Está bien? Bien, con esto vamos a concluir la parte teórica. En 5 minutos retornamos para la parte práctica.